Después de la monotonía y la seguridad del asfalto de la Nacional 1, el viajero se interna por esas pequeñas carreteras que van aumentando los dígitos y cambiando el color de sus señales a cada kilómetro que pasa. Un mojón o hito de color amarillo es como un aviso de precaución y al mismo tiempo de curiosidad por esos nombres, a veces tan peculiares, que reciben los pueblos que se encuentra. La zona noroeste de la provincia de Segovia, ya en el límite de las de Soria y de Burgos, está salpicada de municipios con el nombre compuesto. Y no es por casualidad, ni producto de la voluntad popular. Los hechos se remontan al año 1916, durante el reinado de Alfonso XIII y la presidencia del conde de Romanones. Fueron muchos los municipios en España que cambiaron de nombres simples a compuestos. El objetivo no fue otro que facilitar la identificación y evitar la repetición de nombres y su confusión. Se atendió a criterios geográficos como ríos, montañas, particularidades del terreno, proximidad a un pueblo de referencia, hechos históricos, festejos de importancia, santos y devociones, tradiciones. Río Frío de Riaza, Sequera del Fresno, Villaverde de Montejo, Cilleruelo de San Mamés, Montejo de la Vega de la Serrezuela, Cedillo de la Torre, Alconada de Maderuelo, Valdevácar de Montejo, Campo de San Pedro, son algunos ejemplos que el viajero tiene tiempo de pensar en su atento recorrido. El próximo pueblo que recibe al viajero es un vivo ejemplo de estas apreciaciones y tiempo tendrá en justificarlas. A unos 100 kilómetros de Segovia, en el partido judicial de Riaza, se encuentra Moral de Ornuez. Para entrar en el pueblo hay dos posibilidades, siempre por la comarcal 9322, que atraviesa el caserío a modo de calle principal o calle mayor. Una que viene desde Valdevácar de Montejo y el santuario de Ornuez. Y la otra desde Fuentemizarra. Lo cierto es que atravesar Moral de Ornuez es un meandro de dificultades. La duda es si las casas se apartan al paso de los coches o es la carretera la que las esquiva con habilidad. A veces, el azar favorece la aventura del viajero. Y en esta primavera de suaves temperaturas, a finales del mes de mayo, se encuentra con uno de los días grandes, no solo del municipio, sino de toda la comarca. La romería al santuario de la Virgen de Ornuez. Oportunidad que, llegado el momento, tendrá ocasión de disfrutar. Lo cierto es que no hay demasiada gente en las calles. El día anterior también fue festivo y el personal se guarda para la procesión y la romería de horas después. Así que el paseo por sus calles estrechas, algunas con escalinatas y empinadas cuestas, viviendas que se arropan unas a otras en el interior del casco urbano y sin embargo aparecen dispersas en los alrededores en torno a lo que un día fue seguramente una finca o una huerta. Resulta de lo más tranquilo. Hay casas de piedra, la mayoría rehabilitadas, de bellas estructuras, conservan la esencia rural que las distingue, detalles en sus balconadas.
También hay chalets a capricho de sus dueños, como si de una urbanización del extrarradio de una gran ciudad se tratara. La primera referencia escrita del pueblo es del siglo XIII. En datos reales aparece como El Moral, en el censo de la Corona de Castilla perteneciente a la tierra de Maderuelo. La siguiente manifestación es de 1787 en el censo de Floridablanca, durante el reinado de Carlos III, donde contaba entonces con 311 habitantes. Aquí ya aparece como villa. Un siglo más tarde, todavía como El Moral, es citada en el diccionario de Sebastián Miñano, como situada en la provincia de Burgos, debido a un intento de reforma de los límites provinciales tras la invasión francesa. Contaba con 264 habitantes. En la enciclopedia Espasa Calpe de 1918 aparece ya como Moral d'Ornuez. Tenía entonces 272 edificios y 448 habitantes ya en la provincia de Segovia. La razón de su apellido se debe al despoblado cercano llamado Ornuez, donde hoy se encuentra el Sabinar y el santuario. Lo cierto es que en este pueblo, siguiendo el ejemplo de tantos otros de características similares, en torno a los años 60 y 70, decidió buscarse un mejor futuro bajo las luces de las grandes urbes. Por entonces, llegó a contar con 560 habitantes. Bien distinta es su situación actual, pues en el censo del año 2023, la población se había reducido a los 42 habitantes. Comentaba hace unos momentos el viajero sobre la suerte de una visita en un día tan señalado. El caso es que hay que hacerla extensible en el encuentro con José María García, el mejor anfitrión en Moral d'Ornuez, hasta el punto de poder considerarlo sin ninguna duda como el cronista de la villa. La iglesia de San Cristóbal es el edificio de mayor relevancia y empaque de Moral d'Ornuez. Su estilo actual es barroco y está ubicada en el lugar que en su día se encontraba otro templo románico, del que aún se conservan algunos restos. La ampliación barroca reutilizó el fondo de la nave y parte de una galería porticada de la antigua iglesia románica. Esta fragmentaria galería fue ya de antiguo cegada, adosándose ante ella el actual pórtico. En su mitad oriental se abrían 5 arcos de medio punto, de los que actualmente solo quedan 2 abiertos. Recientemente, en la zona oriental del muro de la nave del Evangelio, han sido puestos al descubierto 2 arcos del primitivo pórtico románico. El exterior de esta galería está coronado por una fila de canecillos del templo original. Representados por animales, cabecitas humanas, unas masculinas y otras femeninas, monstruos, máscaras. La iglesia está rodeada de un atrio protegido por una especie de barbacana. Consta también de un campanario con su espadaña. José María, antes de acceder al interior, comenta algunas de sus características. Estamos a la puerta de la iglesia, de San Cristóbal. San Cristóbal, patrón de Moral, sí. ¿Qué significado tiene la portada, que la verdad es que tiene buen aspecto? Bueno, vamos a ver. Esta iglesia es una iglesia
muy amplia, grande, de las más grandes de toda la comarca y demás, gran devoción en estos pueblos. Y no es nada importante, me refiero en cuanto a arte. Sí tiene, que lo vamos a ver ahora, canecillos ahí, que le tienen muchas iglesias, ahora lo va usted a ver, y ha sido una composición de otras 2 o 3 iglesias que había alrededor en la zona del pueblo, en el término del pueblo. Y dentro de la iglesia tienes la imagen de Santa María, la Maristela que llaman, que es uno de los sitios que había aquí con una ermita. Entonces ahí, que yo sepa, no está nada más que la imagen. Hay imágenes de arte. Luego la vemos. Y luego la composición esta del pórtico parece ser que esto es el pórtico, entrada del pórtico hacia la iglesia. Parece ser que esto fue hecha con la ermita de San Lorenzo. Y si la ermita de San Lorenzo, por los restos que se ven aquí, que se ve que la trajeron aquí, parece ser que sí era ya románica, era de arte. En aquellos tiempos no se valoró tanto y se trajo aquí. Entonces se hizo la composición iglesia de San Lorenzo, una iglesia monumental que por los datos antes estaba el campanario en la parte de arriba, no en la parte de acá, pero esa recomposición se terminó de hacer. Es lo más importante que tiene la entrada. La fecha, 1745. Es bonita, pero uno de los detalles es fecha 1745. Es la recomposición esta que estoy hablando yo de la iglesia. En la actual portada, de estilo neoclásico, aparecen vestigios del primitivo pretil, sobre el que se alzaba este pórtico. Ahora estamos ya dentro de la iglesia de San Cristóbal. Cuéntame. Sí, esta es la iglesia del pueblo de Moral. Tienen patrón San Cristóbal, que no sé por qué. Si vas por aquí, por pueblos de al lado, hay muchos pueblos que tienen como patrón a San Cristóbal. No sé el por qué, pero esta es una de ellas. Esta está San Cristóbal, que si vamos a explicaciones, tal, puede tenerlas, pero no nos metemos ahí. Esta iglesia es una iglesia, como ves, muy amplia, de mucha gente. En este pueblo ha habido gente y sobre todo lo que más ha habido ha sido gente voluntaria para que se construyeran estas iglesias, porque esto en tiempos no se ha construido con dinero. Sí, dinero cuesta todo, pero se ha construido a base de que el pueblo ha colaborado. No hace tantos años hicimos parte del tejado y lo hicimos los vecinos. Y yo estoy convencido de que todas estas columnas, todas estas paredes, pues ha sido a base de la gente del pueblo, porque realmente ha habido mucha devoción. Igual a lo mejor también es que pensaban que si no hacían esto iban al infierno. Y entonces no les quedaba más remedio que bien. Pero la gente se venía todos a misa, se venía, o sea, y era una iglesia grande. Es una iglesia grande, no tiene demasiadas cosas de arte y demás, pero sí una iglesia que se valora mucho, tiene muchos santos y, bueno, pues es lo que tenemos. Además de la de Ornuez, el santuario, que precisamente es hoy, el último fin de semana de mayo, tenéis otro tipo de fiestas. La fiesta, imagino, la fiesta de verano aquí en el pueblo. Cuéntame. Sí, vamos a ver, las fiestas aquí, está claro. La vinculación del pueblo con Ornuez es enorme. Entonces está vinculado todo. Por ejemplo, ayer, que era sábado, tuvimos la fiesta de Moral en Ornuez, con respecto a la aparición de la Virgen, que fue el 28 de mayo de 1246. Bien, ayer era la fiesta de Moral, hoy es romería y tal. Independientemente, aquí en el pueblo se tiene de fiesta pues el patrón San Cristóbal, 10 de julio. Y luego hay otra muy importante también, que es la celebramos el segundo domingo de septiembre, que es la Cruz de Septiembre, el 14.
Antes se celebraban bastantes la Cruz de Mayo, un montón de votos y de tal, dirigidos por cofradías. Pero ahora las fiestas importantes del pueblo son esas. Aquí San Cristóbal, el domingo este que se celebra allí y la más importante del pueblo, diría yo, en septiembre, que es la Cruz de Septiembre. La Cruz de Septiembre también hacemos un día allí porque el honor a la Virgen desde este pueblo siempre... Sea como sea, hay que rendirle honores a la Virgen de Ornuez. Efectivamente. Perfecto. Pero luego el lunes, después del segundo domingo, celebramos aquí la Cruz y yo diría que hoy por hoy es el día para el pueblo más especial. Si vienes ese día, te quedas y dices, ¿cómo es posible que en este pueblo haya esto? Gente. Disfraces, gente, juerga, se vive el movimiento. Esas son las fiestas. El retablo mayor es de estilo renacentista con pinturas del llamado maestro del siglo XVI. En el centro, el patrón del pueblo, San Cristóbal. Arriba, un medallón pintado al fresco que representa el milagro de Ornuez. Varias tallas de madera de la Virgen y otros santos. Desde lo más alto del coro se pueden observar los arcos antes descritos y una visión global de un templo que conserva restos de su construcción original. Pero el tiempo apremia y a José María, como el viajero comprobará más tarde, le esperan otros asuntos de mucha importancia en la romería. Así que el próximo edificio a visitar es la Casa de la Villa, donde José María aporta algunos datos. José María, estamos en lo que se llama la Casa de la Villa. Sí. ¿Qué significado tiene? ¿Qué es la Casa de la Villa? Pues el nombre lo dice, Casa de la Villa. Este pueblo, sí, pueblo, es villa, la villa de Moral de Ornuez. Entonces la Casa de la Villa es un poco utilidad pública. Te digo los servicios que ha tenido. Por ejemplo, hace años, cuando había cualquier refresco que se llama, cualquier reunión de tal, eran que se reúnan todos en la Casa de la Villa. Aquí se reunían para refrescos, se reunían para organizaciones. Ahora te cuento anécdotas. Independientemente de todo eso, en la parte de arriba, que lo nombra mucho la gente, se dedicaba también, dice, para cárcel. Bueno, pues si venía por aquí alguno que le tenían que poner un poco en orden o tal, ahí había unos grilletes, un tal, y le subían arriba y tal. Pero vamos, eso sí, yo he visto cadenas y he visto ahí que estaban, no sé si ahora estarán. Pero también se ponía ahí el grano, quizás. No, el grano se ha puesto solo y exclusivamente en alguna necesidad porque en campo no cabía, en alguna necesidad. Si me hablas de grano, ahí tienes este edificio que es esquina, que ese sí que era el granero de la iglesia. De la iglesia. Ah, de la iglesia. La iglesia, que es esta, ahora la vemos, la iglesia. Que no era el silo. No, el granero de la iglesia. Sí. Antes al herrero se le pagaba media fanega por tal. Al cura se le pagaba media fanega por recomendación de difuntos, etcétera, etcétera. Entonces ese era el granero de la iglesia, que lo recogía ahí para luego venderlo al silo. Vale. Los silos estaban en Campo de San Pedro. Sí. Esto te he dicho que te iba a contar unas anécdotas, por ejemplo, pues muchas anécdotas. Aquí se ha cogido cada borrachera impresionante. ¿Por qué motivos? Pues porque había gente que tenía más vino y gente que tenía menos. Esos días, como estabas en cuadrilla... Se compartía. ¿Cómo? Y que se bebía en vez de 6 vasos, 14. Y terminaba siempre alguno. Y te puedo contar una anécdota que es famosa en este pueblo, que un señor tenía un pastor. Los pastores antes, todos los respetos, que para mí todos los respetos, ojo, que ahora no hay ni quien tenga título de pastor. Pues llegaban y estaban un poco acogidos al amo. Y entonces el amo le dice, vente a la merienda. Pum, se pone ahí en la merienda y el pastor quieto, hasta que el señor pues se comió, esos días eran días especiales, se comió sus chorizos, se comió tal, y ya le sobraba y le dijo al pastor,
anda, cómete esta tajada de chorizo. Dice que le sobraba a él. Y el pastor estaba deseandito de coger la taja de chorizo. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el otro mientras se bebió otros cuantos vasos de vino y luego llegaba y dice, oye, ¿qué has hecho? Que te has comido la tajada de chorizo, pero no te he dicho que te comieses la fiambrera, que no aparece la fiambrera. Bueno. Anécdotas porque había una relación humana, una relación de personas, y eso significaba que entre todos ellos se llevaban bien y se terminaba el día cantando y cantando. También es verdad que esto, la Casa de la Villa, en mis años jóvenes, cuando yo tenía 15, 20 años, había lluvia, venían a las fiestas del pueblo, venían con trompetas y tal. Luceineros y demás. Instrumentos musicales de estos de aire. Y llegabas, ¿qué hay lluvia? No, en el salón de la Casa de la Villa. Aquí he conocido yo en fiestas el baile, muchas fiestas. Ahora ya no se puede porque traen instrumentos de otra casa y tal. Y ese era el sentido. Ahora, pues puede tener sentido. Ha habido unos años que ha tenido poco sentido la Casa de la Villa. Poco que hacer. Pero bueno, se puede emplear para muchas cosas. En Moral de Ornuez, los moraliegos y las moraliegas presumen de sus buenos caldos. El vino es una delicia gastronómica que sirve tanto para degustar como para compartir con amigos y familiares. Y la mejor demostración son sus casi 100 bodegas. Pero lo mejor es escuchar las explicaciones de nuestro anfitrión, así como de sus lagares. Me han dicho que en el pueblo, en Moral de Ornuez, hay más de 100 bodegas. Estamos delante de una de ellas. Cuéntame si se caben las bodegas y del vino en esta zona. Sí, te explico. Hace años no había frigoríficos y demás, cuando yo era niño. Entonces, todo el mundo que podía, y era de hecho todo el pueblo, tenían una bodega por vecino. Va usted aquí, todo esto hacia adelante, y hay 500 metros, todo lleno de bodegas. En este pueblo hay viñas, no pertenecen a la denominación, pero está aquí justo la linde, pero antes, aunque era malo el vino, se bebía cantidad. Y se dice, era buenísimo. ¿Por qué? Pues por una cosa muy simple. Te vas adaptando a lo que es el vino de estos pueblos, un vino natural, completamente. Y yo de chico te puedo contar un poco así por encima, anécdotas de decir, aquí fácilmente, pues cualquier labrador, 2 litros de vino por día se consideraba normal. Caray. Normal, cualquier labrador. Si te cuento excepciones, te puedo contar que en esta puerta, en una ocasión, ahora grabamos en 2 ocasiones lo he vivido. Subir mi padre por ahí con un jarrito de vino, que el jarro cabe 1 litro, son excepciones, pero las hay, y las ha habido. Ahora no las hay, las ha habido. Y llegar aquí y venir uno en el mes de julio, te diría nombres, pero tampoco merece la pena, ¿no? Y decir, trae un trago, porque es verdad que aquí existe eso, la bondad de decir, echa un trago. Y llegar ese señor y coger el jarro, en 2 ocasiones lo he visto. En 2 ocasiones, coger el jarro entero, ras, bájate a por otro, que traía mucha sed. Así y era es. 1 litro de Pues muy vino. bien. Era 1 litro de vino. Pues muy bien. Y en una ocasión también estaba aquí reunido mi padre fue alcalde muchos años, con el gobernador de Segovia, echando un trago, eran otros tiempos, Claro. Y entonces llegaba aquí con un poco de tortilla, tal, subió otro señor y dice, tanto vaso, mi madre, es el gobernador, un vasito, otro vasito, tanto vaso, trae el jarro. Ras, así se bebe. ¿Y qué echamos luego a los vasos si no ha quedado nada? Y como es lógico, cada bodega ha de tener su lagar. No, cada bodega no. No. Este era el conjunto, había 3 lagares que hasta el 1970 todo el mundo lo traía a los lagares. Era una sociedad más llana y más sensata que las que hay ahora. Entonces eran un poco, pues este lagar tiene capacidad para 2.100 cántaras, capacidad. Ese otro para otras 2.000, ese otro para otras 2.000. Entonces quiere decirse que en Moral se cogían al pie de 5.000 cántaras, tal. ¿Qué se hacía? Pues el que más y el que menos
traía aquí su uva con los cestos y se metía aquí. Se juntaban luego, ahora está destruido, Sí. tal. Aquí había una pila que caben las 2.000 cántaras que multiplicado por kilos son 3.000 o por ahí, 3.000 kilos. Entonces llegas, abajo está la otra pila. Todavía, si observas allá al fondo un poco, se conserva el pilón, que era, digamos, donde había una viga de olmo enorme, desde aquí iba hasta allí para el pilón, para prensar. Esto era hecho pues por voluntarios, bueno, yo no sé si les cobraban algo, no lo sé. Sí, solían cobrar algo en vino, incluso. En especie. En especie del vino que se elaboraba. Dice, bueno, pues vamos a quitar un pelín. Y se pasaban aquí 15 o 20 días elaborando el vino. Bueno. Luego desde los Tres Lagares, en pellejos, hacían cuentas que eran matemáticas, por arrobas, 2 arrobas una cántara de vino, y en pellejos, ¿qué tal? Fulano, te corresponde tanto. Tiraban 3 tarjas, se llamaba, una primera vez que el vino es mejor que la segunda vez. Entonces dice, bueno, pues a este le pertenecen 10 cántaras en la primera vez, en la segunda 3, en tal. Y iban a la bodega, ahora te enseño dónde hacían las rayas de cada pellejo que pasaba. Los pellejos 3 cántaras. ¡Hala, ya le hemos traído a usted 3 cántaras! Lo vacían a bolígrafo, gente un poco entendida, bueno, un poco no son matemáticas puras. Y repartían el vino por todas las bodegas. Y la elaboración era así. Llegaron unos puntos en los años ya 70 que empezó la gente a decir, yo lo hago por mi cuenta, yo lo hago... Y se hicieron las lagaretas, que se llama. Cada uno hacía su propio vino. Bueno. Bien. Bueno. No digo ni bien ni bien. Lo hicieron así. Diferente, porque ya no quería venir nadie voluntariamente, ya etcétera, etcétera. Entonces, cada uno su lagareta. Y en la lagareta ya se elaboraba. Quiere decir en las lagaretas que a veces era más costoso, pero también es verdad que cada uno elaboraba su propio vino y a su gusto. Aquí el gusto era como normalmente las lagaretas, pisar con las botas, y cuanto más barro tenga las botas, más sabe el vino. Y bajar después a la cueva o bodega. Estamos dentro de la cueva. Espectacular, ¿eh? Aquí se está fresquito, aquí no hay rigores del tiempo, ni de verano, yo creo que ni de invierno. Sí, señor, es un placer que usted nombre cueva, porque aquí en el pueblo no hay nadie que lo llame cueva, lo llama la bodega. Son pequeñas cuevas, efectivamente son pequeñas cuevas que están designadas para bodega. Como le dije antes, frigoríficos no había. Aquí en los años 70-80 se subía por la mañana a por vino antes de salir a trabajar, al mediodía a por vino y por la noche en muchos casos también. En el invierno se cogían unos arenques, guardias civiles los llamaban en los tiempos. Sí, señor. Y se cogía y se ponía sobre estos marranos que se llaman, que son asientos, se llaman ahora, sí. Bien. Se sentaba aquí uno, aquí otro, ahí otro, y los arenques ahí en medio, ahora tengo yo unas nueces. Sí, sí. Y aquí se pasaban por la noche, mientras la señora echaba los cochinos, hacía la cena, etcétera, se pasaban horas enteras aquí. La bodega en sí, a ver, ¿cuánto vino? Pues 100 cántaras tenían en cualquier bodega. 100 cántaras por 16, 2.000 litros tenían en cualquier bodega. Y era para familiar. Antes le he dicho que 2 litros por eso, 365 días, calcula. Ya salimos a 3. No a 3, no. A no sé cuánto. Bueno, pues se bebía 100 cántaras de vino por bodega y había gente que llegaba el mes de agosto y no tenía. Los cubillos, que ahora van a las bodegas, sí. Van a las bodegas de Solera, los cubillos son como esos, 216, las cubas, sí. 216 litros. Antes, yo no recuerdo qué nombre daban. A la uno lo llamaban pipa, al otro lo llamaban cubillo, a otro... Bien, distintos nombres, pero es porque la capacidad, los cubillos se hacían
de capacidades distintas. Ahora vas a cualquier bodega y todos son iguales. Yo recuerdo no hace tanto que aquí había una de 40 cántaras, ahí había una de 26, allá había otro de 26. Incluso por arrobas también. Cuando ya se hacía vino era por cántaras. Ajá. Las arrobas era peso, era la uva. Va, perfecto. Cada 2 arrobas, una cántara de vino. Vale, perfecto. Había alguna sobra que era con lo que luego se repartía. Lo que he dicho antes de los pellejos. Nota aquí, por ejemplo, unas rayas que todavía se van borrando y estas han quedado así. Bueno, pues unas rayitas, estas. ¿Esto qué era? Estas Pues sí. tarjetitas. Estas era la pizarra donde se apuntaba los pellejos de vino que entraban a la bodega. Anda, mira. Y cuando llegaba el tal año decían, vamos a apuntar, mira, un pellejo, raya, otro pellejo, para que luego coincidiese lo que tienen en el lagar con lo que realmente entraba, ni más ni menos. Un buen sistema de economía. Sí, señor. Un ordenador primitivo. Efectivamente, pero se trabajaba bien y aquí se quedaba y decían, oye, desde el mismo lagar, ojo, que desde el mismo lagar cogían con el embudo que retumbaba y decían, fulano, va a la bodega que le vamos a dar la primera tarja. Subía aquí, le daban, te toca de la primera tarja 20 cántaras. Tantos pellejos, 6 pellejos. Por el momento hemos terminado. Bueno. Y ahora todavía en estos pueblos son pueblos atrasados, son pueblos pues que no se tiene, tenemos una pequeña peña y tal, pero se vive más la bodega que el bar, más la bodega. Aquí vienes un día ahora cuando empieza a hacer el calor y llegan las 2 de la tarde y encuentras aquí cuadrillas de 10 personas, 12. ¿Y es cierto que puede haber 100 bodegas en este momento en uso? Mira, yo no tengo mucho tiempo. Vas y las cuentas. Vale. Al final 500 metros, pero unas 100 bodegas. 500 metros de bodega. Sí, más de 500 metros, más. Pero 100 bodegas hay. Más o menos. En los 70, 80 había 100, 120 vecinos, no habitantes. Habitantes hablamos porque ahora ya no sé si confunden vecinos con habitantes. Yo siempre mi designación ha sido vecino, el núcleo familiar. Entonces, casas familiares había entonces pues había unas 100, 110. Hablamos de los años 60 por ahí. 60, 70. Ajá. 60, 70. Luego fue disminuyendo y ahora no quedamos 4. Pero habitantes llegó a tener en los años esos, pues había 430, 420. Fue en disminución hasta no quedar nada. Entonces todos estos se tenía bodega y era el vino que se bebía. Aquí no se compraba vino en la ribera porque valía dinero y no había. O sea que se Consumo bebía, propio, me parece genial. Consumo propio, pero Sí, señor. ahora era natural. Es verdad que si ahora tuviésemos que beber ese vino, diríamos, pero bueno... Más que bien era zumo de uva. ¿Qué nos pon? Sí, zumo de sí, uva. exactamente. Zumo de uva, pero si sabía un poco al moho porque estaba mal lavado el cubete, tardabas en que te supiese mal 2, 3 días. Porque era tuyo. Porque se adaptaba el cuerpo, el organismo, y luego decías, ¡qué bueno está! Y cualquiera que le dabas un vaso dice, ¡oh, tengo que decir que bueno, pues esto es moho puro! Se bebía. La experiencia del viajero dentro de la cueva ha resultado de lo más interesante. A continuación, lo mejor es recorrer esa calle donde aparecen, a modo de escaparate, los más variados modelos. Algunas rehabilitadas, otras nuevas, varias con el sabor de antaño. El caso es que todas con la apariencia de ser utilizadas de forma muy frecuente.
viajero, de nuevo recorriendo el pueblo, disfruta de sus rincones, callejuelas sin salida, viviendas de magnífico aspecto. Apenas hay casas abandonadas o caídas. A nada que se abandone el casco central, aparecen caminos que se internan entre la vegetación abundante. Hay senderos para aficionados con todas las posibilidades. El paisaje es un clamor de verdores en un ambiente primaveral. Llaman la atención las numerosas huertas que rodean el pueblo, muchas de ellas sembradas, una buena señal de que en estos pueblos hay razones para volver a la naturaleza. Aún se conservan, aunque en precario estado, algunos de los palomares que tanto servicio prestaron en las tierras de Castilla, y no solo por los pichones, sino también por la palomina, el mejor de los abonos hoy en extinción. Como todo pueblo que se precie, en Moral de Ornuez no puede faltar la antigua fuente de piedra con su abrevadero. Al lado, otra fuente también de piedra, de construcción más reciente. El ayuntamiento, antiguamente la casa del maestro, y que sin embargo pasa casi desapercibido si no fuera por un par de banderas en el balcón. Frente a la iglesia, donde antaño estuvieron las escuelas, hoy está el bar, controlado por la asociación El Enebral. El centro médico. La casa rural, el Rincón de Ornuez. Una magnífica sugerencia para quedarse unos días y conocer el pueblo. La fragua, actualmente rehabilitada, se ha convertido en un museo merecedor de visita. Arados, rejas, yugos, yunques, trillos, hoces, guadañas y todos aquellos aperos necesarios para el trabajo de agricultores y ganaderos. Un vídeo facilitado por José María introduce al viajero en la exposición. Buenas, estamos aquí en lo que era la fragua, ahora está como museo. La fragua en todos los pueblos ha sido un lugar el cual principalmente es donde se preparaban las herramientas de la agricultura. Principalmente era aguzar rejas, pero uno de los puntos más importantes era hacer herraduras y calzar al ganado. Independientemente de todo eso, el último herrero que ha sido de los últimos de estos pueblos ha sido Gabino. Independientemente de todo eso, pues era un verdadero artista en cualquier cosa que se necesitaba para casa. Hacer unas trévedes, hacer cualquier cosa que le pedías, una barra para sacar piedra, cualquier cosa que le pedías. Entonces, ahora mismo lo tenemos como museo. Se han puesto por aquí los 4 cosas importantes, pero principalmente, pues es el yunque, es el eje de la fragua, el fuelle y la lumbre. Los demás son aperos ya hechos para estas ocasiones. Otro de los puntos importantes que tenía, que se me olvidaba, es el afilar, que ahí está la piedra de afilar, que concretamente tenía que... podía venir cualquiera a afilar del pueblo. Era pública la piedra para afilar cualquiera.
Y un segundo. Y el herrero, ¿cómo cobraba? Dependiendo de la agricultura que tuviese cada uno, le cobraba para las cosas de las faenas del campo, le cobraba por trigo. Independientemente si venías a hacer una cosa a nivel particular, te la hacía, pero era cobrando ya dinero. El arroyo de San Andrés, con un breve hilo de agua, atraviesa el pueblo. En su día sus aguas sirvieron para el funcionamiento del antiguo molino. Este molino fue restaurado por su propietario, Francisco Gutiérrez Paco, uno de los últimos molineros durante los años 2018 y 2019, con el fin no de recuperar la producción, sino de mantener algo así como una de las reliquias más representativas y apreciadas. La existencia de este molino se remonta al catastro del Marqués de la Ensenada de 1756. En sus inicios funcionó con agua, pero en los años 50 del siglo XX se añadió un motor de gasoil para aumentar el rendimiento. Y ya a finales de esa década, con la llegada de la electricidad al pueblo, se instaló el motor eléctrico, abandonando el uso del agua. Al molino venían a moler de los pueblos de alrededor, como Valdevacas, Villaverde, Villalbilla, Honrubia, Pradales y Carabias, también de Linares antes de desaparecer por el pantano. Traían el grano con burros, cruzando atajos a través de pinares y montes, y también con carros tirados con machos o incluso bueyes donde había caminos. En marzo del año 1975 se molieron los últimos sacos de cereal, cesando la actividad. En el interior todavía resuena la maquinaria con la que un día se obtenía la harina con la que cada vecino elaboraba el pan que había en sus casas. Es importante detenerse, escuchar el golpeteo de las piedras y remontarse algunos años o siglos atrás. Su propietario también ha rehabilitado la casa y otros elementos del entorno. Paco, antes de acudir a la romería, donde tiene alguna responsabilidad, explica algunos de los motivos de su decisión. Estoy en el antiguo molino, se puede decir así, sí, del pueblo de Moral de Ornuez. De Moral de Ornuez. Pero yo he visto que está perfectamente conservado. Efectivamente. ¿Era tuyo? ¿Era de tu familia? De mi familia, de mi abuelo pasó a mi padre y luego yo soy uno de los últimos molineros junto con mi hermano Lucas Gutiérrez, que entonces cuando cerramos aquí tenía unos 15 años, yo tenía 11, 12, 13 por esa edad y fuimos los últimos molineros con niños, porque los niños trabajábamos en aquella época y claro, se cerró en el año 75. Pero sigue funcionando el molino ahora mismo. El molino lo he restaurado yo, vamos, se quedó tal cual, lo que pasa, claro, pues se ha limpiado, se ha restaurado y ahora está la maquinaria pues funcionando como funcionaba antiguamente, claro. Pero claro, es como un museo en este momento. Como un museo, sí, no muere, claro, un museo sí. Eso que te da una satisfacción personal, sentimental, es una deuda que, entre comillas, que se paga con nuestra historia, con la historia de nuestra gente pasada. Pues es un poco de todo. Lógicamente, yo lo he vivido como un poco ruinoso todo esto, pero veía que aquí había una joya, digamos, que había que explorarla y había que recuperarla, y es lo que he hecho. Y luego, por supuesto, pues el tema sentimental también ha sido importante. ¿Me dijiste que habías nacido en el pueblo? Yo he nacido en Madrid por circunstancias, pero vamos, bueno, he vivido aquí. ¿Te consideras de Moral de Ornuez de toda la vida? De salud de mi madre tuve que ir a nacer al hospital, pero bueno, he vivido toda la vida aquí desde los 6 meses después de nacer. ¿Y ahora vives en Madrid? ¿Pero vives aquí? Bueno, hicimos lo que es la emigración de los años 70. Claro. En los años 70 nos fuimos a Madrid toda la familia, pero hemos tenido mucha relación con el pueblo y los fines de semana estamos aquí siempre. Por eso para preguntarte, ¿qué importante es en los pueblos conservar esas reliquias antiguas? Puede ser una fragua, puede ser un molino,
pueda ser una torre de la iglesia, ahí el lavadero. Sí. Qué importante, ¿verdad? Pues hombre, es la historia de los pueblos, es decir, Claro. y todas esas cosas se cierran, pero al final los cerramos los pueblos, es algo porque libros se han hecho poco sobre estos pueblos, porque no había escritores que recuperaran, digamos, las tradiciones, por lo menos de esta zona. Y estos edificios, pues, de alguna manera, pues, sirven para recuperar la historia y la vida que se hacía en épocas antiguas, ¿sabes? Fíjate, imagino, restaurar, recuperar todo esto simplemente como un motivo de afecto, Sí. pero también le hace un bien al pueblo. ¿Has tenido algún tipo de ayuda, No. diputaciones, etcétera, etcétera? Ha sido solo una Motu cuestión propio. personal mía, económica y de trabajo. Digamos que amar, que lo he disfrutado mucho. Es decir, yo siempre lo digo que esto es como el pintor que le gusta mucho hacer un cuadro y lo pinta, y cuando lo hace, pues disfruta. Pues yo igual, en la restauración y todo el trabajo que he llevado aquí ha sido una época, digamos, que me ha servido de relax, más que de agobio y de todo eso. Yo supongo que la gente del pueblo, en buena lid, te tienen que estar súper agradecidos, ¿no? Porque esto es una joyita. Cuando viene, pues les gusta y eso me motiva todavía más, claro. Y aquí creo que al lado has hecho tu casa, aquí al lado. En la planta de arriba he hecho mi casa y aquí yo disfruto los fines de semana, pues con la tranquilidad y en armonía con la naturaleza. Comentaba el viajero al comienzo de este relato que la suerte le había resultado propicia en su visita a Moral d'Ornuez, al coincidir con el último fin de semana del mes de mayo, que como cada año se celebra la romería de la Virgen de Ornuez. Cordel que une la Cañada Real Soriana Occidental con la Segoviana, se encuentra el Enebral o Sabinar d'Ornuez, donde está ubicado el santuario. Antaño, este espacio natural fue un descansadero de la Mesta, donde los pastores trashumantes aprovechaban para abrevar sus ovejas. Aquí se pueden contemplar los ejemplares más antiguos de sabinas de la zona y los más grandes y espectaculares de España. Hay que señalar que por enebro en Castilla se entiende sabina, aunque existen al respecto algunas discrepancias. Estos árboles son capaces de subsistir en estas tierras áridas y frías, donde el sol, el hielo y el viento condicionan el abundante espesor de sus hojas perennes. Del enebral originario se conservan magníficos ejemplares. Ha llegado a resultar tan familiar su presencia que incluso algunos han merecido un nombre propio: el confesionario, el de las señoritas. El más famoso sin duda fue el enebro de la Borrega, que llegó a tener más de 19 metros de altura, 7 metros de perímetro en su tronco y se calcula en una edad de 700 años. Tan importantes eran sus dimensiones que la Junta de Castilla y León lo catalogó como árbol singular de la región.
aunque por desgracia sus vetustas ramas ardieron a causa de una chispa producida por una tormenta. Para el recuerdo han quedado los restos del tronco. Los devotos y vecinos de los pueblos, no solo de Moral de Ornuez, sino de toda la zona, aprovechan la jornada festiva para pasear con la familia, comer en los merenderos, beber en sus fuentes. Por supuesto, disfrutar de un entorno donde los árboles son como gigantes de formas caprichosas que juegan con la imaginación de quien los contempla. No podía dejar el viajero de honrar la memoria de aquellos moraliegos y moraliegas que un día hicieron posible la pequeña o gran historia de este pueblo segoviano. Y qué mejor que con un puñado de fotos facilitadas por el nombrado por Vive tu Pueblo, José María García, como cronista de la villa, donde además de sus gentes aparecen paisajes y antiguos carteles de fiestas. Ha podido resultar más variada y festiva la jornada. La mochila está llena de sensaciones y experiencias. Es el momento de decir hasta siempre a Moral de Ornuez. El viajero continúa su camino.